todas las mentiras que me estáis contando. Contraatacando. La prima de riesgo, los putos mercados. Hola, Juan Jimeno, de Economistas Sin Fronteras y del Foro de Economía Progresista. Gracias a TAC y ponentes. Y voy al grano. Y enlazo casi con el principio, en cómo vendemos, ¿no? Entonces, yo creo que, casi resumiendo todo lo que habéis dicho, el mensaje es: no hay que subir impuestos. Se puede prometer, no vamos a subir impuestos. Lo que hay que decir es, vamos a eliminar privilegios. ¿Por qué es un privilegio? Pues, como se ha citado ahora, los beneficios fiscales ineficientes y que encima, en su mayoría, regresivos, y que es mucho dinero. Hay un presupuesto de gastos fiscales y, por cierto, luego nunca se presenta liquidación, que debería hacerse, ¿no? Porque hay beneficios, se ha dicho también, en las transacciones. Es decir, todas las transacciones pagan o IVA o transmisiones patrimoniales, menos las financieras. Oiga, ¿por qué ese privilegio? Porque hay privilegio en renta, no solo en los tipos diferenciados de trabajo y capital, sino también, por ejemplo, entre un bien inmueble que, si no tiene una renta, se le imputa una renta y tributa por ella, y en el capital financiero, en cambio, no pasa nada de este estilo. Y tantos otros, ¿no? Y, por supuesto, en patrimonios, sucesiones, etcétera. Entonces, que realmente lo que hay que vender es lucha contra los privilegios, entre la evasión, por supuesto, y demás, pero estoy de acuerdo que al final es poco realista. Porque, segundo, yo me fío no mucho de las encuestas en este sentido, porque también aparece como de los programas de televisión favoritos los reportajes de la 2, ¿no? Los documentales de la 2, y luego la audiencia marca muy poco, ¿no? Se contesta mucho el deber ser, ¿no? Pero a la gente le molesta el mensaje de te van a subir los impuestos, molesta. Luego cambiemos el mensaje y digamos, no vamos a subir impuestos, vamos a eliminar privilegios y vamos a trabajar en esa dirección, ¿no? Eso sí, os voy a pedir a todos brevedad, ¿de acuerdo? Una vez Intentaré más. que sea así. Bueno, como ya ha dicho Arturo, bueno, yo soy Raúl, soy del Frente de Estudiantes, somos un sindicato estudiantil de reciente creación. Bueno, nosotros vinimos un poco a decir un poco qué es lo que nos afecta a los estudiantes y por qué los estudiantes, que a lo mejor a simple vista estamos un poco alejados de lo que es el debate actual, venimos a hablar aquí, ¿no? La visión estudiantil de todo esto tiene una relación muy clara, y es que sobre la educación también hay agentes económicos, hay agentes externos a la propia universidad o a los propios centros de medias que también influyen de una manera determinante en nosotros, ¿no? Entendemos que la economía y el estudio de la economía es algo muy importante para entender también lo que sucede en nuestra educación y lo que sucede al final a nivel global. Entonces, entendemos perfectamente que cualquiera de estos debates, y este también, puede ser imperante y puede ser importante también en el futuro de nuestra educación y de nuestros hermanos, ¿no? Bueno, si me permitís, yo soy un poco más joven, tengo mucha menos experiencia que muy probablemente casi todos de ustedes, pero yo recuerdo cuando tenía 15 años, más o menos era cuando nosotros estábamos empezando a salir de esta crisis. Yo tenía un amigo que se llamaba Michael, que fue desahuciado en ese momento en el barrio de Laguna, y bueno, yo en ese momento me encontraba ante la situación de decir, jope, si estábamos saliendo de la crisis, ¿cómo es posible que alguien haya desahuciado a Michael? En ese momento, si no me equivoco, era el Partido Popular quien gobernaba en ese momento en el Ayuntamiento de Madrid, pero bueno, en realidad estamos en 2018, ya no es el Partido Popular quien gobierna en el Ayuntamiento de Madrid, y sin embargo hace poco salía la noticia de que una mujer de 80 años en el barrio de Vallecas era desahuciada, ¿no? En este sentido yo me pregunto, y nosotros nos preguntamos un poco, cuando se habla de salida de la crisis, ¿para quién se habla de esa salida de la crisis? Para Michael, desde luego no, para esta señora desde luego tampoco, pero sin embargo recuerdo también la cuestión de Bankia y de las preferentes, y recuerdo perfectamente, bueno, o vemos perfectamente cómo la cuestión del Madrid Nuevo Norte realmente es algo que está siendo rechazado por todos los vecinos de la zona y que sin embargo a la constructora San José y al banco BBVA en este momento pues no le vienen del todo mal. En este sentido, pues bueno, hemos seguido con mucho
mucho acopio, hemos tomado muchos apuntes de todo lo que han estado diciendo. Lo estudiaremos dentro del sindicato porque entendemos la economía como algo principal y bueno, también soy consejero de gobierno en la Complutense y se lo haré saber también a la delegación de estudiantes. Muchísimas gracias de nuevo por invitarnos y mucho éxito. Muchas gracias a ti. Bueno, soy Ricardo García Zaldívar, de ATAC Madrid y del Observatorio de Justicia Fiscal Global, que desde hace muchísimos años estamos impulsando, digamos, la implantación de un ITF. Han pasado muchas vicisitudes desde que empezamos, desde que se llevó, por ejemplo, como idea al Foro Social Mundial y fue realmente asumido por las organizaciones allí presentes, hasta llegar a los niveles europeos y españoles, en los cuales se han constituido plataformas del tejido social, o sea, para impulsar y apoyar el ITF. Por una parte, decir que estoy de acuerdo con la mesa, por ejemplo, cuando se ha dicho que el ITF se debe apoyar por su carácter estratégico, pero que hasta cierto punto su eficacia recaudatoria a lo mejor pues, nos haría pensar que si lo que queremos realmente es tener muchos más ingresos, a lo mejor no es el impuesto ideal, ¿no? Entonces, yo quería decir que desde ATAC siempre hemos dicho que si nosotros defendemos el ITF no es por su eficacia recaudatoria, es efectivamente por su carácter estratégico. Entonces, en este sentido, quiero traer aquí a la sala algunas noticias recientes que son importantes, yo creo, y es primero que poco a poco se va rompiendo el mito que se ha dicho que el ITF tendría que ser forzosamente, primero se hablaba de global, porque no tenía ningún sentido que no fuera a nivel planetario global, ¿no? Y luego ya se dijo, bueno, pues si es a nivel europeo, como a nivel europeo, digamos, mueve muchísimas transacciones, pues ya sería... todo esto venía por detrás de que efectivamente con la libertad de movimiento de capitales, si no, realmente la eficacia es pequeña. Pues la verdad es que las cosas están cambiando mucho y muy rápidamente. Muy rápidamente. Por ejemplo, la última noticia es que los británicos que tienen su ITF, Stamp Duty, no es exactamente un ITF, pero efectivamente es un impuesto a las transacciones, ya están pensando en ampliarlo y añadir no solo, digamos, el principio de emisión, sino el principio de residencia. Importante, porque nos demos cuenta, hay que darse cuenta de que estamos hablando de un centro financiero como es. Pero hay otra noticia que también es importante, y es que los compañeros de ATAC Alemania, por ejemplo, han dado la noticia, esto es de hace unos días, que en el Parlamento alemán se están planteando dar un ultimátum al tema de la cooperación reforzada. Si en 6 meses, y además con este plazo, si en 6 meses no se pone en marcha ese ITF, Alemania aprobará un ITF alemán. En este sentido, bueno, pues hay que realmente, digamos, alegrarse de que el gobierno español en estos momentos haya dado ese paso, ¿no? Pero, por no alargarme demasiado, yo aquí lo que me gustaría es dejar claro que desde ATAC y desde realmente los que defendemos el ITF, cuáles son los elementos que para nosotros tendríamos que tomar como bandera. En su momento tomamos la bandera de la tasa Tobin. No había más que explicar que había que gravar las transacciones. Ahora tenemos que dar un pasito más. Primero, efectivamente, Nuria, es complicado los derivados, es complicado realmente, pero normalmente es posible y factible que si en un momento determinado, y tenemos el ejemplo del FATCA en Estados Unidos, si hay voluntad y fuerza política desde un país, esto se puede hacer. Segundo, el borrador digamos, español se queda en el principio de emisión, es decir, que sencillamente las acciones españolas de empresas cotizadas de más de 1.000 millones, pero vamos a ver, es decir, para nosotros es importante que los españoles paguen por ser españoles y por estar haciendo transacciones, es decir, que hay que ir al principio de residencia. Y por último, es algo que además es importante para la historia de ATAC. La historia de ATAC empezó diciendo
empezó explicando el ITF como un impuesto a las transacciones, al cambio de monedas, al cambio, es decir, a las transacciones cambiarias, y realmente se siguen haciendo una barbaridad, 4.000 billones de transacciones diarias en el mundo, y que realmente de las cuales, claro, tiene que ver con la importancia que tiene cada país. Pero si vamos a impuestos, digamos, nacionales, hay que darse cuenta de que un objetivo es realmente también llegar a este tipo de transacciones cambiarias. Gracias, Ricardo. Si os parece, no sé si queréis comentar algo a la mesa de las intervenciones, porque no ha habido realmente una pregunta propiamente dicha. Si queréis comentar algo... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Es una pregunta porque hemos estado hablando de justicia fiscal, de que hay que educar. En esta educación financiera, ¿alguien lo sabe? En esta educación financiera que se está impartiendo en estos momentos en los colegios, que a los chavales se les enseña a invertir, a abrir una cuenta corriente, etcétera, ya sabemos que no se les enseña a defender sus derechos y tal. ¿Se les enseña a hacer una declaración de la renta? No sé, a ver, es uno de los problemas, no se les enseña, pero es que además la asignatura de educación financiera, eso... Recuerdo un programa de Salvados de Jordi Évole que era muy interesante, con una persona, Guadalupe Jover, profesora, que era, si lo podéis rescatar, lo veis, lo que se les enseñaba a los niños era que el pago de la deuda estaba por encima de todo. ¿Os acordáis de aquello? O sea, pero y además se ponía como ejemplo que antes que comer y todo esto había que pagar la deuda, y se les... esto fue hace unos años, y ahora la educación financiera es lo que tú dices, pero haría falta una educación fiscal, una educación real, o sea, de para qué valen pagar impuestos, lo que tú decías, ¿no? O sea, también una cosa son los privilegios, otra cosa son los impuestos, una cosa es colaborar, la solidaridad social, todo eso. Eso yo creo que sería necesario. O sea, si me permiten a mí solo un detalle, yo tengo que explicar a montones de mis compañeros de trabajo, claro, me vienen preguntando por qué no entienden su nómina. Es decir, estamos hablando de una educación financiera y el patrimonio de la inmensa mayoría de este país, como de todos, es su nómina, y resulta que ni eso se sabe. O sea, de eso no se le ha ocurrido a nadie preguntar, vamos a dar una educación sobre cómo se lee una nómina, y estamos hablando ya de que la gente invierta en acciones, en bonos o en derivados. O sea, me parece una locura, y perdón que yo me he metido... Únicamente decir que a mediados de los años 90, en un informe sobre el fraude fiscal en España y el planteamiento de un conjunto de medidas, se planteaba de forma explícita el tema de educación fiscal en los colegios, y se planteaba el tema de llegar a acuerdos con el Ministerio de Educación y con el profesorado para incorporar en algunas de las materias correspondientes. Todavía no estaba el tema de educación cívica y toda esta cuestión, la incorporación, y se hicieron toda una serie de primeras experiencias, de folletos, incluso de unidades didácticas para el profesorado, sobre cómo plantear esa materia en el conjunto de la materia civil, de civilidad, etcétera. Lo que puedo decir de la experiencia de ese tema es que entre los problemas burocráticos de conseguir meter en los planes educativos, el tema del profesorado formativo de cara a esa cuestión, no se ha conseguido, más allá de convenios específicos de la agencia tributaria con una serie de sectores, en poder hacer alguna de estas prácticas. Se quedó reducido a convenios con la agencia tributaria por la enorme dificultad que es voluntad, no es dificultad objetiva, es voluntad de hacerlo, el plasmar esto de una manera formalizada en la enseñanza reglada. Yo creo que es muy importante trasladar que la propuesta de ATAD, y concretamente la del ITF, no puede tener una lectura como la propuesta, ¿no?, que efectivamente es la propuesta salvadora en una situación determinada.
Realmente el ITF, como bien se ha dicho, es una propuesta estratégica que lo que hace es fundamentalmente poner el dedo en la llaga en relación a un fenómeno que tiene una amplitud enorme y que efectivamente estamos aquí intentando pues, discernir por dónde abordarlo. Asumo lo que ha dicho el compañero, hay que verlo en los términos como has dicho, y creo que esto depende básicamente de una voluntad política que no sea parcelaria, que no vea el problema como una cuestión de solamente tocamos esto o solamente tocamos lo otro, sino que tenemos que entender que esto es un fenómeno que tiene que atacarse con muchas medidas, con una batería de medidas y desde muchos puntos de vista. Yo creo que aquí, digamos, los 3 puntos que yo considero que son fundamentales en este diagnóstico político es precisamente esa desregulación, es atacar problemas graves de desregulación, de discrecionalidad y de dispersión. Cuando digo problemas graves de desregulación y de discrecionalidad, tiene que ver justamente con lo que ha pasado con el Banco de España, con la CNMV y con todos los organismos de control. O sea, hay cantidades de normas que no dependen exclusivamente de una ley orgánica o no dependen del Congreso. Hay cantidad de normativa reglamentaria que se está produciendo a partir de las grandes organizaciones, de las grandes instituciones de control. O sea, solamente pensar lo que ha pasado con el Banco de España, la CNV, en los últimos 15 años, ya ves tú la cantidad de normas y de agujeros que se ha permitido que existiesen a la hora de efectivamente controlar y fiscalizar a los bancos y a las cajas de ahorro y todos los agujeros enormes que se han producido precisamente por esa desregulación. Ni qué decir de la discrecionalidad. Ya hablamos de que 4 o 5 personas con un enorme poder, tanto en la CNMV como en el Banco de España, como en las instituciones de control, han producido unos agujeros tremendos y unos efectos espantosos. Y la disversión, que tiene que ver con esa interpretación que se hace de los tribunales, que está, digamos, informada a través de los peritos que acompañan a esos tribunales, en donde una seguridad jurídica se opone a una legitimación, a una confianza legítima que sería la de los ciudadanos. Tendremos que afinar en eso, o sea, tenemos que insistir en la confianza legítima que se oponga a una seguridad jurídica que está siendo interpretada justamente de una manera totalmente anómala y totalmente, digamos, que afecta tremendamente a nuestras políticas sociales. Soy Carlos Pared, de la Coordinadora de ONGs Estatal de Desarrollo, y quiero agradecer la invitación de ATAC, el haber organizado este debate, que yo creo que es totalmente pertinente y muy necesario, y bueno, trasladaros un poco nuestra visión en este tema. Creo que salimos de la crisis con muchas heridas dentro de muchos sectores. Dentro del sector de cooperación, sabéis que es la política más castigada, se ha reducido un 70%. Hay una tristeza dentro del sector muy grande, porque el pacto de gobierno con Unidos Podemos no refleja la recuperación de la política de cooperación, ¿no? Y esto tiene un significado, un elemento simbólico muy importante, porque que la izquierda pierda su carácter internacional, que pierda el mayor instrumento de transmisión de la solidaridad de los españoles y de los mecanismos que tenemos para cambiar la realidad que tenemos no solo en España, sino fuera de España, es un tema que para nosotros es muy sensible, muy importante, ¿no? Y por eso estamos acampados virtualmente, si nos seguís en las redes sociales. Pero entendemos que las heridas no son solo de la política de cooperación, sino que son múltiples. Y estamos viendo las grandísimas dificultades que tenemos para recuperar y democratizar el espacio fiscal progresista que necesitamos. Yo creo que las medidas que están planteando aquí son súper necesarias, son estratégicas. Dentro del sector de las ONGs de cooperación y la coordinadora contáis con todo nuestro apoyo. Estamos defendiendo la lucha contra los paraísos fiscales, el ITF, el tema de las bases imponibles, etcétera, etcétera. Está en todas nuestras movilizaciones y discursos. Pero no podemos perder la mirada global, ¿no? Y la mirada global significa que, bueno, pues todo esto que estamos viendo aquí son pequeñas islas. Y lo que estamos viendo entre la crisis, la gran recesión,
y este momento de neofascismo en el que estamos avanzando es que las cuestiones fiscales, el avanzar en una ampliación del espacio fiscal progresista para la ciudadanía, está en regresión en todo el mundo y estamos perdiendo la batalla política. En los grandes foros la captura corporativa está dominando, la privatización está dominando, esa mirada de que bueno, pues al final es el sector privado el que nos va a salvar, ¿no? Y eso está en todas las agendas. Las iniciativas que se comprometen al final son muy pobres y avanzan a paso de tortuga, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en todo el tema de la BEPS, ¿no? O el compromiso con el avance del cierre de los paraísos fiscales. Entonces, yo creo que las organizaciones y las personas y la ciudadanía más crítica y progresista que tiene más sintonía con estos temas, yo creo que tenemos que hacer un trabajo mucho más coordinado, tenemos que intentar avanzar mucho más, estar más concertados y estar en estas batallas porque es donde nos estamos jugando el cambio no solo a nivel nacional, sino a nivel global, ¿no? Hola, yo es una pregunta a la mesa muy breve y a lo mejor un poco rara, pero desde ATAC estamos desde hace muchos años intentando difundir la petición nuestra del ITF, ¿no? Y yo creo que muchas veces la mayoría de la gente no entiende lo que es el ITF. Yo creo que nos cuesta llegar a la población en general porque no es nada fácil. Impuesto a las transacciones financieras. Entonces, mi pregunta es, ¿sería un error técnicamente y conceptualmente expresar el ITF? Bueno, el ITF siempre será el ITF, pero decirle a la gente, lo que estamos pidiendo es un IVA para las operaciones de finanzas y de la bolsa. ¿Sería un error eso? Podemos decir, no pedimos nada más que el IVA que todos estamos pagando, lo paguen cuando hacen una operación financiera. Y eso sí lo entendería la gente, pero a lo mejor técnicamente y conceptualmente pues es un desvarío, ¿no? Por eso quería que la pregunta la hago a la mesa. Juan, yo creo que, si te parece tú... Técnicamente no es así, no es... pero políticamente lo puede ser si se es capaz de plantear una comunicación adecuada que haga interiorizar esa cuestión. Luego, técnicamente no es el impuesto sobre el valor añadido, no va en la fase final, no tal, pero realmente todo es cuestión de coger los elementos que sí son comunes y plantearlo de manera clara. O sea que en ese sentido, esa es mi contestación. Aunque no lo sea técnicamente, a nivel de comunicación puede ser tremendamente eficiente si se organiza bien y si se plantea bien. Yo no sé si la gente lo entendería, sinceramente. Vamos, no sé si se entendería mejor, pero bueno. Todo lo que sea igual que no mejoras tampoco mucho el entendimiento. No. Sí. Vale. Habrá que darle vueltas, pero vamos. Es una vieja batalla que tenemos en ATAC, precisamente que son temas áridos que al común de los ciudadanos, pues a veces, primero tienes que conseguir que te quieran escuchar, ¿no? Y luego de ahí intentárselo explicar, ¿no? Pero bueno. Aurora, vale, me levanto. Cortita, ¿de acuerdo? Cortita. Y el señor aquí vamos me ha pedido a ver. también la palabra. Nos hace falta financiación. Hay una idea que ahora se está trabajando además en el Parlamento. Resulta que con nuestra banca pública podríamos tener, si se dedicara nuestra Bankia, destinada a la financiación del nuevo modelo productivo, a todas las necesidades que hicieran falta, podríamos tener una financiación grandísima, mucho más que la ella es especialista, más que la del ICO. Insistamos en esa idea, ya que desde Europa no nos financian, porque el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento nos dicen que el déficit excesivo tenemos que llegar al 0,5, pues tendremos que sacar financiación de ahí, que se puede, que es mucho más grande y más estable, puesto que los ahorros de los ciudadanos dan al sistema mucha más estabilidad que lo que se pueda pedir desde el ICO. Insistamos en eso. Gracias. Una buena fuente de financiación. Hola, buenas tardes. Gracias por la ponencia. Yo soy un poco lego en economía. Solamente la pregunta es, ¿la implantación de estas medidas dentro de los presupuestos o el impuesto de transmisiones no puede chocar en algún momento con el tema judicial? Es decir, siempre hay la sensación de que se instauran nuevas medidas, pero luego hay grandes equipos jurídicos que luchan contra ellos, incluso el tema de las puertas giratorias, de inspectores fiscales que se pasan. Es decir,
todo esto no queda al final en un brindis al sol, realmente lo vamos a ver. O sea, yo tiendo a ser pesimista, ¿no? No sé si eso tiene alguna... o se necesita algo más que unos meros presupuestos. Decir, en relación con eso, que ese es un factor que no solo está presente en el tema de la fiscalidad, sino en todos los temas de la vida política y de las instituciones. Por ejemplo, el tema del mercado de la competencia. Si seguís a alguien las sanciones que se plantean a las empresas y el proceso de judicialización que se plantea de todos esos temas, de tal forma que es el Poder Judicial, en última instancia, es un derivado, lógicamente, de la seguridad jurídica de los ciudadanos en todos los planos, no solo en el plano penal, sino en todos los planos de la vida. Evidentemente, los que son los encargados de interpretar las normas jurídico-fiscales, como lo hemos visto recientemente, y por eso es un mal momento para ser optimistas en determinados aspectos, pero también cualquier otro elemento de la vida que nos afecta, pues evidentemente es el Poder Judicial, y es el Poder Judicial que, si no es un poder pues que tiene unas características importantes, pues como se está diciendo y como se está debatiendo, pues tiene una influencia en aplicar la justicia y la equidad, sin la menor duda. Pero, como siempre, esto es un problema de pesos y contrapesos. Es decir, si no hay contrapesos, siempre habrá pesos que vayan todavía mucho más lejos de lo que, de alguna manera, si vas incorporando pesos, pueden ir nunca, ¿no? Hace unos años, un juez de Jueces para la Democracia que estaba en el Consejo nos pidió asesoramiento para asesorar a jueces en el tema de paraísos fiscales y centros offshore. Y yo recuerdo un compañero que ya no estábamos, que era un experto en este tema, sí participó en varias, igual que está pasando con el tema de la violencia machista, que los jueces pues están educados de una manera y entonces hay que darles, en fin, reeducarles, porque entonces yo recuerdo que eso se hizo porque había un tío que era súper majo, que se cargaba entonces de esto dentro de la judicatura, y yo recuerdo que, pues sí, hombre, se les... A ver, como que se amplió un poco la visión que tenían, pero es que yo creo que ni lo saben muchas veces, ¿no? Pero bueno, estoy de acuerdo con lo que dice él. Sí, o sea, es que es justo lo que yo estaba diciendo. ¿Qué medidas vas a tomar? Pues es que no tienes correlación de fuerzas, y esa correlación de fuerzas se basa en que lo que tienes enfrente es, por un lado, la prensa, si lo estábamos comentando, algo que es meramente simbólico y estratégico porque la capacidad recaudatoria es muy pequeña, y mira toda la campaña en contra que se ha hecho. Entonces, si eso tienes argumentos y tienes algo por donde cogerlo para permitir que se judicialice, lo van a conseguir. Y encima tienes enfrente a la propia Unión Europea, con lo cual, claro que tienes muchos elementos en contra, y por supuesto que en el momento en el que puedan intentar anularlo, lo van a intentar anular, ¿no? La otra cosa de lo que se está hablando, de la banca pública, por supuesto, es una parte que no está en absoluto resuelta, ¿no? No está en absoluto resuelta porque efectivamente tenemos una estructura como muy incipiente, porque tenemos el Instituto de Crédito Oficial, pero que tiene una capacidad de actuación muy pequeña y absolutamente limitada. Lo que pasa es que, entonces, yo estoy convencida de que debería haberse utilizado la nacionalización de Bankia y que hubiera sido una nacionalización real. Pero en el otro ámbito no soy tan optimista. Yo recuerdo que cuando me llamaron en el Parlamento de Andalucía para preguntarme sobre el tema de la banca pública, o aquí en el Parlamento, yo al final en eso acabo diciendo, esto no es el chocolate del loro, esto no es que vayas a tener una financiación extraordinaria y que vayas a tener, no, porque para que tú tengas una banca pública siempre lo que vas a tener es posibilidades de financiar determinadas actividades productivas que tú consideras que son importantes para el propio desarrollo económico. O sea, tienes un brazo de política económica muy útil que te permite una financiación probablemente a más largo plazo y con unos tipos de interés algo más bajos. ¿Por qué? Porque tú no tienes un objetivo de maximización de beneficio. Pero tú no puedes convertir una banca pública en algo que rompa el equilibrio financiero o que piense en valorar el riesgo financiero de una manera distinta. Porque entonces al final lo que vas a tener es
un Gürtel adicional, pero en dimensión de banco público, con lo cual eso ya sería inabarcable por completo. O sea que el instrumento de la banca pública yo creo que es muy útil y es absolutamente necesario, pero nunca hay que olvidar que eso no sustituye al gasto público. Está para otro tipo de actividades radicalmente distintas, que es la financiación de actividades productivas, porque es financiación y esos préstamos han de ser devueltos, porque si no, lo que tienes al final es que estás socavando una herramienta que puede ser muy útil. O sea, en cuanto tú creas, si tú tienes una correlación de fuerza suficiente para crear una banca pública de verdad aquí en España, lo que vas a tener por detrás es, bueno, si con el ITF actual tienes a toda la camarilla en contra intentando minarlo, cuando tú crees una banca pública vas a decir, en cuanto tengas un incumplimiento, en cuanto te pases lo más mínimo de morosidad, ya está hundido, y entonces perderíamos una herramienta que en realidad es muy muy útil. O sea que es una melón que hay que volver a abrir, pero con cuidado y con mucha cabeza, ¿no? Para el siguiente, contraatacando. Yo creo que a lo mejor nos lanzamos con el tema de la banca pública, que se lo merece. Pues muchas gracias a todos, a la mesa, y muchas gracias a todos por haber venido.